Capítulo 2. Santa Cruz y Arnaiz. Vistazo histórico sobre el comercio matritense. 1. Don Baldomero Santa Cruz era hijo de otro Baldomero Santa Cruz, que en el siglo pasado tuvo ya tienda de paños del reino en la calle de la Sal, en el mismo local que después ocupó don Mauro Requejo. Había empezado el padre por la más humilde jerarquía comercial, y a fuerza de trabajo, constancia y orden, el hortera de 1796 tenía por los años del 10 al 15 uno de los más reputados establecimientos de la corte en pañería nacional y extranjera. Don Baldomero II, que así es forzoso llamarle para distinguirle del fundador de la dinastía, heredó en 1848 el copioso almacén, el sólido crédito y la respetabilísima firma de don Baldomero I, y continuando las tradiciones de la casa por espacio de 20 años más, retiróse de los negocios con un capital sano y limpio de 15 millones de reales, después de traspasar la casa a dos muchachos que servían en ella, el uno pariente suyo y el otro de su mujer. La casa se denominó desde entonces Sobrinos de Santa Cruz, y a estos sobrinos don Baldomero y Barbarita los llamaban familiarmente los chicos. En el reinado de don Baldomero I, o sea, desde los orígenes hasta 1848, la casa trabajó más en géneros del país que en los extranjeros. Escaray y Pradoluengo la surtían de paños, Brihuega de bayetas, Antequera de pañuelos de lana. En las postrimerías de aquel reinado fue cuando la casa empezó a trabajar en géneros de fuera, y la reforma arancelaria de 1849 lanzó a don Baldomero II a mayores empresas. No sólo realizó contratos con las fábricas de Béjar y Alcoy para dar mejor salida a los productos nacionales, sino que introdujo los famosos sedanes para levitas y las telas que tanto se usaron del 45 al 55, aquellos patancures, anascotes, cúbicas y chinchillas que ilustran la gloriosa historia de la sastrería moderna. Pero de lo que más provecho sacó la casa fue del ramo de capotes y uniformes para el ejército y la milicia nacional, no siendo tampoco despreciable el beneficio que obtuvo del artículo para capas, el abrigo propiamente español que resiste a todas las modas de vestir, como el garbanzo resiste a todas las modas de comer. Santa Cruz, Bringas y Arnaiz, el Gordo, monopolizaban toda la pañería de Madrid y surtían a los tenderos de la calle de Atocha, de la Cruz y Toledo. En las contratas de vestuario para el ejército y milicia nacional, ni Santa Cruz ni Arnaiz ni tampoco Bringas daban la cara. Aparecía como contratista un tal Albert, de origen belga, que había empezado a introducir paños extranjeros con mala fortuna. Este Albert era hombre muy para el caso, activo, despabilado, seguro en sus tratos, aunque no estuvieran escritos. Fue el auxiliar eficacísimo de Casarredonda, en sus valiosos contratas de lienzos gallegos para la tropa. El pantalón blanco de los soldados de hace 40 años ha sido origen de grandísimas riquezas. Los fardos de Coruñas y Viveros dieron a Casarredonda y al tal Albert más dinero que a los Santa Cruz y a los Bringas los capotes y levitas militares de Béjar, aunque en rigor de verdad estos comerciantes no tenían por qué quejarse. Albert murió el 55, dejando una gran fortuna que heredó su hija casada con el sucesor de Muñoz, el de la inmemorial ferretería de la calle de Tintoreros. En el reinado de don Baldomero II, las prácticas y procedimientos comerciales se apartaron muy poco de la rutina heredada. Allí no se supo nunca lo que era un anuncio en el diario, ni se emplearon viajantes para extender por las provincias limítrofes el negocio. El refrán que el buen paño en el arca se vende era verdad como un templo en aquel sólido y bien reputado comercio. Los detallistas no necesitaban que se los llamase a son de cencerro, ni que se los embaucara con artes charlatánicas. Demasiado sabían todos el camino de la casa, y las metódicas y honradas costumbres de ésta, la fijeza de los precios, los descuentos que se hacían por pronto pago, los plazos que se daban y todo lo demás concerniente a la buena inteligencia entre vendedor y parroquiano. El escritorio no alteró jamás ciertas tradiciones venerandas del laborioso reinado de don Baldomero I. Allí no se usaron nunca estos copiadores de cartas que son una aplicación de la imprenta a la caligrafía. La correspondencia se copiaba a pulso, por un empleado que estuvo 40 años sentado en la misma silla, delante del mismo atril, y que por efecto de la costumbre casi copiaba la carta matriz de su principal sin mirarla.
Hasta que don Baldomero realizó el traspaso, no se supo en aquella casa lo que era 1 metro, ni se quitaron a la vara de Burgos sus fueros seculares. Hasta pocos años antes del traspaso, no usó Santa Cruz los sobres para cartas, y éstas se cerraban sobre sí mismas. No significaban tales rutinas terquedad y falta de luces. Por el contrario, la clara inteligencia del segundo Santa Cruz y su conocimiento de los negocios sugeríanle la idea de que cada hombre pertenece a su época y a su esfera propias, y que dentro de ellas debe exclusivamente actuar. Demasiado comprendió que el comercio iba a sufrir profunda transformación, y que no era él el llamado a dirigirlo por los nuevos y más anchos caminos que se le abrían. Por eso, y porque ansiaba retirarse y descansar, traspasó su establecimiento a los chicos, que habían sido deudos y dependientes suyos durante 20 años. Ambos eran trabajadores y muy inteligentes, alternaban en sus viajes al extranjero para buscar y traer las novedades, alma del tráfico de telas. La concurrencia crecía cada año, y era forzoso apelar al reclamo, recibir y expedir viajantes, mimar al público, contemporizar y abrir cuentas largas a los parroquianos, y singularmente a las parroquianas. Como los chicos habían abarcado también el comercio de lanillas, merinos, telas ligeras, para vestidos de señora, pañolería, confecciones y otros artículos de uso femenino, y además abrieron tienda al por menor, y al vareo tuvieron que pasar por el inconveniente de las morosidades e insolvencias que tanto quebrantan al comercio. Afortunadamente para ellos, la casa tenía un crédito inmenso. La casa del gordo Arnaiz era relativamente moderna. Se había hecho pañero porque tuvo que quedarse con las existencias de Albert para indemnizarse de un préstamo que le hiciera en 1843. Trabajaba exclusivamente en género extranjero. Pero cuando Santa Cruz hizo su traspaso a los chicos, también Arnaiz se inclinaba a hacer lo mismo, porque estaba ya muy rico, muy obeso, bastante viejo y no quería trabajar. Daba y tomaba letras sobre Londres, y representaba a 2 compañías de seguros. Con esto, tenía lo bastante para no aburrirse. Era hombre que cuando se ponía a toser hacía temblar el edificio donde estaba. Excelente persona, librecambista rabioso, anglómano y solterón. Entre las casas de Santa Cruz y Arnaiz no hubo nunca rivalidades. Antes bien, se ayudaban cuanto podían. El gordo y don Baldomero tratáronse siempre como hermanos en la vida social y como compañeros queridísimos en la comercial, salvo alguna discusión demasiado agria sobre temas arancelarios, porque Arnaiz había hecho la gracia de leer a Bastiat y concurría a los mítines de la bolsa, no precisamente para oír y callar, sino para echar discursos que casi siempre acababan en sofocante tos. Pugnaba contra todo arancel que no significara un simple recurso fiscal, mientras que don Baldomero, que en todo era templado, pretendía que se conciliasen los intereses del comercio con los de la industria española. Si esos catalanes no fabrican más que adefesios, decía Arnaiz entre tos y tos, y reparten dividendos de 60% a los accionistas. Dale, ya pareció aquello, respondía don Baldomero. Pues yo te probaré. Solía no probar nada, ni el otro tampoco, quedándose cada cual con su opinión. Pero con estas sabrosas peloteras pasaban el tiempo. También había entre estos 2 respetables sujetos parentesco de afinidad, porque doña Bárbara, esposa de Santa Cruz, era prima del gordo, hija de Bonifacio Arnaiz, comerciante en pañolería de la China. Y escudriñando los troncos de estos linajes matritenses, sería fácil encontrar que los Arnaiz y los Santa Cruz tenían en sus diferentes ramas una savia común, la savia de los Trujillos. Todos somos unos, dijo alguna vez el gordo en las expansiones de su humor festivo, inclinado a las sinceridades democráticas. Tú por tu madre, yo por mi abuela, somos Trujillos netos, de patente. Descendemos de aquel Matías Trujillo que tuvo albardería en la calle de Toledo, allá por los tiempos del motín de capas y sombreros. ¿No lo invento yo? Lo canta una escritura de juros que tengo en mi casa. Por eso le he dicho ayer a nuestro pariente Ramón Trujillo... Ya sabéis que me lo han hecho conde. Le he dicho que adopte por escudo un frontil y una jáquima, con un letrero que diga, pertenecía a Babieca. 2.
Nació Barbarita Arnaiz en la calle de Postas, esquina al callejón de San Cristóbal, en uno de aquellos oprimidos edificios que parecen estuches o casas de muñecas. Los techos se cogían con la mano, las escaleras habían de subirlas con el credo en la boca, y las habitaciones parecían destinadas a la premeditación de algún crimen. Había moradas de estas a las cuales se entraba por la cocina. Otras tenían los pisos en declive, y en todas ellas oíase hasta el respirar de los vecinos. En algunas se veían mezquinos arcos de fábrica para sostener el entramado de las escaleras, y abundaba tanto el yeso en la construcción como escaseaban el hierro y la madera. Eran comunes las puertas de cuarterones, los baldosines polvorosos, los cerrojos imposibles de manejar y las vidrieras emplomadas. Mucho de esto ha desaparecido en las renovaciones de estos últimos 20 años, pero la estrechez de las viviendas subsiste. Creció Bárbara en una atmósfera saturada de olor de sándalo, y las fragancias orientales, juntamente con los vivos colores de la pañolería chinesca, dieron acento poderoso a las impresiones de su niñez. Como se recuerda a las personas más queridas de la familia, así vivieron y viven siempre, con dulce memoria en la mente de Barbarita, los dos maniquíes de tamaño natural, vestidos de mandarín, que había en la tienda, y en los cuales sus ojos aprendieron a ver. La primera cosa que excitó la atención naciente de la niña, cuando estaba en brazos de su niñera, fueron estos dos pasmarotes de semblante lelo y desabrido, y sus magníficos trajes morados. También había por allí una persona a quien la niña miraba mucho, y que la miraba a ella con ojos dulces y cuajados de candoroso chino. Era el retrato de Ayun, de cuerpo entero y tamaño natural, dibujado y pintado con dureza, pero con gran expresión. Mal conocido es en España el nombre de este peregrino artista, aunque sus obras han estado y están a la vista de todo el mundo, y nos son familiares como si fueran obra maestra y obra nuestra. Es el ingenio bordador de los pañuelos de Manila, el inventor del tipo de rameado más vistoso y elegante, el poeta fecundísimo de esos madrigales de Crespón compuestos con flores y rimados con pájaros. A este ilustre chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal, que tanto favorece su belleza, el mantón de Manila, al mismo tiempo señoril y popular, pues lo han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en que su uso era general. Esta prenda hermosa se va desterrando, y sólo el pueblo la conserva con admirable instinto. Lo saca de las arcas en las grandes épocas de la vida, en los bautizos y en las bodas, como se da al viento un himno de alegría en el cual hay una estrofa para la patria. El mantón sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño. No lo es, por conservar el carácter de las artes primitivas y populares. Es como la leyenda, como los cuentos de la infancia, candoroso y rico de color, fácilmente comprensible y refractario a los cambios de la moda. Pues esta prenda, esta nacional obra de arte, tan nuestra como las panderetas o los toros, no es nuestra en realidad más que por el uso. Se la debemos a un artista nacido a la otra parte del mundo, a un tal Ayun, que consagró a nosotros su vida toda y sus talleres. Y tan agradecido era el buen hombre al comercio español, que enviaba a los de acá su retrato y los de sus 14 mujeres, unas señoras tiesas y pálidas como las que se ven pintadas en las tazas, con los pies increíbles por lo chicos, y las uñas increíbles también por lo largas. Las facultades de Barbarita se desarrollaron asociadas a la contemplación de estas cosas, y entre las primeras conquistas de sus sentidos, ninguna tan segura como la impresión de aquellas flores bordadas con luminosos torzales, y tan frescas que parecían cuajarse en ellas el rocío. En días de gran venta, cuando había muchas señoras en la tienda, y los dependientes desplegaban sobre el mostrador centenares de pañuelos, la lóbrega tienda semejaba a un jardín. Barbarita creía que se podrían coger flores a puñados, hacer ramilletes o guirnaldas, llenar canastillas y adornarse el pelo. Creía que se podían deshojar y también que tenían olor. Esto era verdad, porque despedían ese tufillo de los embalajes asiáticos, mezcla de sándalo
y de resinas exóticas que nos trae a la mente los misterios budistas. Más adelante pudo la niña apreciar la belleza y variedad de los abanicos que había en la casa, y que eran una de las principales riquezas de ella. Quedábase pasmada cuando veía los dedos de su mamá sacándolos de las perfumadas cajas y abriéndolos, como saben abrirlos los que comercian en este artículo, es decir, con un desgaire rápido que no los estropea y que hace ver al público la ligereza de la prenda y el blando rasgueo de las varillas. Barbarita abría cada ojo como los de un ternero, cuando su mamá, sentándola sobre el mostrador, le enseñaba abanicos sin dejárselos tocar, y se embebecía contemplando aquellas figuras tan monas que no le parecían personas, sino chinos, con las caras redondas y tersas como hojitas de rosa, todos ellos risueños y estúpidos, pero muy lindos, lo mismo que aquellas casas abiertas por todos lados y aquellos árboles que parecían matitas de albahaca. Y pensar que los árboles eran el té nada menos, estas hojuelas retorcidas cuyo zumo se toma para el dolor de barriga. Ocuparon más adelante el primer lugar en el tierno corazón de la hija de don Bonifacio Arnaiz, y en sus sueños inocentes otras preciosidades que la mamá solía mostrarle de cuando en cuando, previa amonestación de no tocarlas, objetos labrados en marfil y que debían de ser los juguetes con que los ángeles se divertían en el cielo. Eran al modo de torres de muchos pisos, o barquitos con las velas desplegadas, y muchos remos por una y otra banda. También estuchitos, cajas para guantes y joyas, botones y juegos lindísimos de ajedrez. Por el respeto con que su mamá los cogía y los guardaba, creía Barbarita que contenían algo así como el viático para los enfermos, o lo que se da a las personas en la iglesia cuando comulgan. Muchas noches se acostaba con fiebre porque no le habían dejado satisfacer su anhelo de coger para sí aquellas monerías. Hubiérase contentado ella, en vista de prohibición tan absoluta, con aproximar la yema del dedo índice al pico de una de las torres. Pero ni aun esto. Lo que más se le permitía era poner sobre el tablero de ajedrez, que estaba en la vitrina de la ventana enrejada, entonces no había escaparates, todas las piezas de un juego, no de los más finos, a un lado las blancas, a otro las encarnadas. Barbarita y su hermano Gumersindo, mayor que ella, eran los únicos hijos de don Bonifacio Arnaiz y de doña Asunción Trujillo. Cuando tuvo edad para ello, fue a la escuela de una tal doña Calixta, sita en la calle Imperial, en la misma casa donde estaba el fiel contraste. Las niñas con quienes los de Arnaiz hacían mejores migas eran dos de su misma edad, y vecinas de aquellos barrios, la una de la familia de Moreno, el dueño de la droguería de la calle de Carretas, la otra de Muñoz, el comerciante de hierros de la calle de Tintoreros. Eulalia Muñoz era muy vanidosa, y decía que no había casa como la suya, y que daba gusto verla toda llena de unos pedazos de hierro, muy grandes, del tamaño de la caña de doña Calixta, y tan pesados que ni 400 hombres los podían levantar. Luego había un sinfín de martillos, garfios, peroles, muy grandes, más anchos que este cuarto. Pues ¿y los paquetes de clavos? ¿Qué cosa había más bonita? Y las llaves, que parecían de plata, y las planchas, y los anafes y otras cosas lindísimas. Sostenía que ella no necesitaba que sus papás le comprasen muñecas, porque las hacía con un martillo vistiéndolo con una toalla. Pues, ¿y las agujas que había en su casa? No se acertaban a contar. Como que todo Madrid iba allí a comprar agujas, y su papá se carteaba con el fabricante. Su papá recibía miles de cartas al día, y las cartas olían a hierro, como que venían de Inglaterra, donde todo es de hierro, hasta los caminos. Sí, hija, sí, mi papá me lo ha dicho, los caminos están embaldosados de hierro, y por allí encima van los coches echando demonios. Llevaba siempre los bolsillos atestados de chucherías, que mostraba para dejar bizcas a sus amigas. Eran tachuelas de cabeza dorada, corchetes, argollitas pavoneadas, hebillas, pedazos de papel de lija, vestigios de muestrarios y de cosas rotas o descabaladas. Pero lo que tenía en más estima, y por esto no lo sacaba sino en ciertos días, era su recolección de etiquetas, pedacitos de papel verde recortados de los paquetes inservibles, y que tenían el famoso escudo inglés, con la jarretera, el leopardo y el unicornio.
En todas ellas se leía Birmingham. ¿Veis? Este señor Birmingham es el que se cartea con mi papá todos los días en inglés. Y son tan amigos que siempre le está diciendo que vaya allá. Y hace poco le mandó dentro de una caja de clavos un jamón ahumado que olía como a chamusquina y un pastelón así. Mirad, del tamaño del brasero de doña Calixta, que tenía dentro muchas pasas, chiquirrininas, y picaba como la guindilla, pero muy rica. Hijos, muy rico. La chiquilla de Moreno fundaba su vanidad en llevar papelajos con figuritas y letras de colores, en los cuales se hablaba de píldoras, de barnices o de ingredientes para teñirse el pelo. Los mostraba uno por uno, dejando para el final el gran efecto que consistía en sacar de súbito el pañuelo y ponerlo en las narices de sus amigas diciéndoles «Golet». Efectivamente quedábanse las otras medio desvanecidas por el fuerte olor de agua de colonia o de los 7 ladrones que el pañuelo tenía. Por un momento la admiración las hacía enmudecer, pero poco a poco íbanse reponiendo, y Eulalia, cuyo orgullo rara vez se daba por vencido, sacaba un tornillo dorado sin cabeza, o un pedazo de talco, con el cual decía que iba a hacer un espejo. Difícil era borrar la grata impresión y el éxito del perfume. La ferretera, algo corrida, tenía que guardar los trebejos, después de oír comentarios verdaderamente injustos. La de la droguería hacía muchos ascos diciendo: «¡Uy, cómo apesta eso, hija! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda esas ordinarieces!». Al día siguiente, Barbarita, que no quería dar su brazo a torcer, llevaba unos papelitos muy raros de pasta todos llenos de garabatos chinescos. Después de darse mucha importancia, haciendo que lo enseñaba y volviéndolo a guardar, con lo cual la curiosidad de las otras llegaba al punto de la desazón nerviosa, de repente ponía el papel en las narices de sus amigas, diciendo en tono triunfal: «¿Y eso?». Quedábanse Castita y Eulalia atontadas con el aroma asiático, vacilando entre la admiración y la envidia, pero al fin no tenían más remedio que humillar su soberbia ante el olorcillo aquel de la niña de Arnaiz, y le pedían por Dios que las dejase catarlo más. Barbarita no gustaba de prodigar su tesoro, y apenas acercaba el papel a las respingadas narices de las otras, lo volvía a retirar con movimiento de cautela y avaricia, temiendo que la fragancia se marchitara por los respiraderos de sus amigas, como se escapa el humo por el cañón de una chimenea. El tiro de aquellos olfatorios era tremendo. Por último, las dos amiguitas y otras que se acercaron, movidas de la curiosidad, y hasta la propia doña Calixta, que solía descender a la familiaridad con las alumnas ricas, reconocían, por encima de todo sentimiento envidioso, que ninguna niña tenía cosas tan bonitas como la de la tienda de Filipinas. 3. Esta niña y otras del barrio, bien apañaditas por sus respectivas mamás, peinadas a estilo de maja, con peineta y flores en la cabeza, y sobre los hombros pañuelo de Manila, de los que llaman detalle, se reunían en un portal de la calle de Postas, para pedir el cuartito para la Cruz de Mayo, el 3 de dicho mes, repicando en una bandeja de plata, junto a una mesilla forrada de damasco rojo. Dos dueños de la casa, llamada del Portal de la Virgen, celebraban aquel día una simpática fiesta, y ponían allí, junto al mismo taller de cucharas y molinillos que todavía existe, un altar con la cruz enramada, muchas velas y algunas figuras de nacimiento. A la Virgen que aún se venera allí, la enramaban también con hierbas olorosas, y el fabricante de cucharas, que era gallego, se ponía la montera y el chaleco encarnado. Las pequeñuelas, si los mayores se descuidaban, rompían la consigna y se echaban a la calle en reñida competencia con otras chiquillas pedigüeñas, correteando de una acera a otra, deteniendo a los señores que pasaban y acosándolos hasta obtener el ochavito. Hemos oído contar a la propia Barbarita que para ella no había dicha mayor que pedir para la Cruz de Mayo, y que los caballeros de entonces eran en esto mucho más galantes que los de ahora, pues no desairaban a ninguna niña bien vestidita que se les colgara de los faldones. Ya había completado la hija de Arnaiz su educación, que era harto sencilla en aquellos tiempos, y consistía en leer sin acento, escribir sin ortografía, contar haciendo trompetitas con la boca, y bordar con punto de marca el dechado cuando perdió a su padre. Ocupaciones serias vinieron entonces a robustecer su espíritu y a redondear su carácter. Su madre y hermano, ayudados del gordo Arnaiz,
emprendieron el inventario de la casa, en el cual había algún desorden. Sobre las existencias de pañolería no se hallaron datos ciertos en los libros de la tienda, y al contarlas apareció más de lo que se creía. En el sótano estaban muertos de risa varios fardos de cajas que aún no habían sido abiertos. Además de esto, las casas importadoras de Cádiz, Cuesta y Rubio, anunciaban 2 remesas considerables que estaban ya en camino. No había más remedio que cargar con todo aquel exceso de género, lo que realmente era una contrariedad comercial en tiempos en que parecía iniciarse la generalización de los abrigos confeccionados, notándose además en la clase popular tendencia a vestirse como la clase media. La decadencia del mantón de Manila empezaba a iniciarse, porque si los pañuelos llamados de talle, que eran los más baratos, se vendían bien en Madrid, mayormente el día de San Lorenzo, para la parroquia de la Chinche, y tenían regular salida para Valencia y Málaga, en cambio el gran mantón, los ricos chales de 3, 4 y 5.000 reales, se vendían muy poco, y pasaban meses sin que ninguna parroquiana se atreviera con ellos. Los herederos de Arnaiz, al inventariar la riqueza de la casa, que sólo en aquel artículo no bajaba de 50.000 duros, comprendieron que se aproximaba una crisis. 3 o 4 meses emplearon en clasificar, ordenar, poner precios, confrontar los apuntes de don Bonifacio con la correspondencia y las facturas venidas directamente de Cantón o remitidas por las casas de Cádiz. Indudablemente el difunto Arnaiz no había visto claro al hacer tantos pedidos. Se cegó, deslumbrado por cierta alucinación mercantil. Tal vez sintió demasiado el amor al artículo y fue más artista que comerciante. Había sido dependiente y socio de la Compañía de Filipinas, liquidada en 1833, y al emprender por sí el negocio de pañolería de Cantón, creía conocerlo mejor que nadie. En verdad que lo conocía, pero tenía una fe imprudente en la perpetuidad de aquella prenda, y algunas ideas supersticiosas acerca de la afinidad del pueblo español con los espléndidos crespones rameados de 1000 colores. Mientras más chillones, decía, más venta. En esto apareció en el extremo oriente un nuevo artista, un genio que acabó de perturbar a don Bonifacio. Este innovador fue Senqua, del cual puede decirse que representaba con respecto a Ayun en aquel arte budista lo que en la música representa Beethoven con respecto a Mozart. Senqua modificó el estilo de Ayun, dándole más amplitud, variando más los tonos, haciendo en fin de aquellas sonatas graciosas, poéticas y elegantes, sinfonías poderosas con derroche de vida, combinaciones nuevas y atrevimientos admirables. Ver don Bonifacio las primeras muestras del estilo de Senqua y chiflarse por completo fue todo uno. «Barastolis, esto es la gloria divina», decía. «Es mucho chino este». Y de tal entusiasmo nacieron pedidos imprudentes, y el grave error mercantil, cuyas consecuencias no pudo apreciar aquel excelente hombre porque le cogía la muerte. El inventario de abanicos, tela de nipis, crudillo de seda, tejidos de madrás y objetos de marfil también arrojaba cifras muy altas, y se hizo minuciosamente. Entonces pasaron por las manos de Barbarita todas las preciosidades que en su niñez le parecían juguetes, y que le habían producido fiebre. A pesar de la edad y del juicio adquirido con ella, no vio nunca con indiferencia tales chucherías, y hoy mismo declara que cuando cae en sus manos alguno de aquellos delicados campanarios de marfil, le dan ganas de guardárselo en el seno y echar a correr. Cumplidos los 15 años, era Barbarita una chica bonitísima, torneadita, fresca y sonrosada, de carácter jovial, inquieto y un tanto burlón. No había tenido novio aún, ni su madre se lo permitía. Diferentes moscones revoloteaban alrededor de ella sin resultado. La mamá tenía sus proyectos y empezaba a tirar acertadas líneas para realizarlos. Las familias de Santa Cruz y Arnaiz se trataban con amistad casi íntima y además tenían vínculos de parentesco con los Trujillos. La mujer de don Baldomero I y la del difunto Arnaiz eran primas segundas, floridas ramas de aquel nudoso tronco, de aquel albardero de la calle de Toledo, cuya historia sabía también el gordo Arnaiz. Las dos primas tuvieron un pensamiento feliz. Se lo comunicaron una a otra, asombrándose de que se les hubiera ocurrido a las dos la misma cosa. Ya se ve, era tan natural, y, aplaudiéndose recíprocamente, resolvieron convertirlo en realidad dichosa. Todos los descendientes del extremeño aquel de los aparejos borricales
se distinguían siempre por su costumbre de trazar una línea muy corta y muy recta entre la idea y el hecho. La idea era casar a Baldomerito con Barbarita. Muchas veces había visto la hija de Arnaiz al chico de Santa Cruz, pero nunca le pasó por las mientes que sería su marido, porque el tal no solo no le había dicho nunca media palabra de amores, sino que ni siquiera la miraba como miran los que pretenden ser mirados. Baldomero era juicioso, muy bien parecido, fornido y de buen color, cortísimo de genio, sosón como una calabaza, y de tan pocas palabras que se podían contar siempre que hablaba. Su timidez no decía bien con su corpulencia. Tenía un mirar leal y cariñoso, como el de un gran perro de aguas. Pasaba por la honestidad misma, iba a misa todos los días que lo mandaba la iglesia, rezaba el rosario con la familia, trabajaba 10 horas diarias o más en el escritorio, sin levantar la cabeza, y no gastaba el dinero que le daban sus papás. A pesar de estas raras dotes, Barbarita, si alguna vez le encontraba en la calle o en la tienda de Arnaiz o en la casa, lo que acontecía muy pocas veces, le miraba con el mismo interés con que se puede mirar una saca de carbón o un fardo de tejidos. Así es que se quedó como quien ve visiones cuando su madre cierto día de precepto, al volver de la iglesia de Santa Cruz, donde ambas confesaron y comulgaron, le propuso el casamiento con Baldomerito. Y no empleó para esto circunloquios, ni diplomacias de palabra, sino que se fue al asunto con estilo llano y decidido. Ah, la línea recta de los Trujillos. Aunque Barbarita era desenfadada en el pensar, pronta en el responder, y sabía sacudirse una mosca que le molestase, en caso tan grave se quedó algo mortecina, y tuvo vergüenza de decir a su mamá que no quería maldita cosa al chico de Santa Cruz. Lo iba a decir, pero la cara de su madre parecióle de madera. Vio en aquel entrecejo la línea corta y sin curvas, la barra de acero trujillesca, y la pobre niña sintió miedo. ¡Ay, qué miedo! Bien conoció que su madre se había de poner como una leona si ella se salía con la inocentada de querer más o menos. Callóse, pues, como en misa, y a cuando la mamá le dijo aquel día y los subsiguientes sobre el mismo tema del casorio, respondía con signos y palabras de humilde aquiescencia. No cesaba de sondear su propio corazón, en el cual encontraba a la vez pena y consuelo. No sabía lo que era amor. Tan solo lo sospechaba. Verdad que no quería a su novio, pero tampoco quería a otro. En caso de querer a alguno, este alguno podía ser aquel. Lo más particular era que Baldomero, después de concertada la boda, y cuando veía regularmente a su novia, no le decía de cosas de amor ni una miaja de letra. Aunque las breves ausencias de la mamá, que solía dejarlos solos un ratito, le dieran ocasión de lucirse como galán, pero nada. Aquel zagalote guapo y desabrido no sabía salir en su conversación de las rutinas más triviales. Su timidez era tan ceremoniosa como su levita de paño negro, de lo mejor de sedán, y que parecía usada por él como un reclamo del buen género de la casa. Hablaba de los reverberos que había puesto el marqués de Pontejos, del cólera del año anterior, de la degollina de los frailes y de las muchas casas magníficas que se iban a edificar en los solares de los derribados conventos. Todo esto era muy bonito para dicho en la tertulia de una tienda, pero sonaba acenzarrada en el corazón de una doncella que, no estando enamorada, tenía ganas de estarlo. También pensaba Barbarita, oyendo a su novio, que la procesión iba por dentro, y que el pobre chino, a pesar de ser tan grandullón, no tenía alma para sacarla fuera. ¿Qué querrá?, se preguntaba la novia. Pronto hubo de sospechar que, si Baldomerito no le hablaba de amor explícitamente, era por pura cortedad, y por no saber cómo arrancarse, pero que estaba enamorado hasta las cachas, reduciéndose a declararlo con delicadezas, complacencias y puntualidades muy expresivas. Sin duda, el amor más sublime es el más discreto, y las bocas más elocuentes, aquellas en que no puede entrar ni una mosca. Mas no se tranquilizaba la joven razonando así, y el sobresalto y la incertidumbre no la dejaban vivir. Si también le estaré yo queriendo sin saberlo, pensaba, ¿o no? Interrogándose y respondiéndose con toda lealtad, resultaba que no le quería absolutamente nada. Verdad que tampoco le aborrecía, y algo íbamos ganando. Y en este desabridísimo noviazgo pasaron algunos meses, al cabo de los cuales Baldomero se soltó, y despabiló algo. Su boca se fue desellando poquito a poco, hasta que rompió,
como un erizo de castaña que madura y se abre, dejando ver el sazonado fruto. Palabra tras palabra, fue soltando las castañas, aquellas ideas elaboradas y guardadas con religiosa maternidad, como esconde la naturaleza sus obras de gestación. Llegó por fin el día señalado para la boda, que fue el 3 de mayo de 1835, y se casaron en Santa Cruz, sin aparato, instalándose en la casa del esposo, que era una de las mejores del barrio, en la plazuela de la Leña. 4. A los 2 meses de casados y después de una temporadilla en que Barbarita estuvo algo distraída, melancólica y como con ganas de llorar, alarmando mucho a su madre, empezaron a notarse en aquel matrimonio, en tan malas condiciones hecho, síntomas de idilio. Baldomero parecía otro. En el escritorio canturriaba, y buscaba pretextos para salir, subir a la casa y decir una palabrita a su mujer, cogiéndola en los pasillos o donde la encontrase. También solía equivocarse al sentar una partida, y cuando firmaba la correspondencia daba a los rasgos de la tradicional rúbrica de la casa una amplitud de trazo verdaderamente grandiosa, terminando el rasgo final hacia arriba como una innovación de gratitud dirigida al cielo. Salía muy poco, y decía a sus amigos íntimos que no se cambiaría por un rey, ni por su tocayo espartero, pues no había felicidad semejante a la suya. Bárbara manifestaba a su madre, con gozo discreto, que Baldomero no le daba el más pequeño disgusto, que los dos caracteres se iban armonizando perfectamente, que él era bueno como el mejor pan, y que tenía mucho talento, un talento que se descubría donde y como debe descubrirse, en las ocasiones. En cuanto estaba 10 minutos en la casa materna, ya no se la podía aguantar, porque se ponía desasosegada y buscaba pretextos para marcharse, diciendo: «Me voy, que está mi marido solo». El idilio se acentuaba cada día, hasta el punto de que la madre de Barbarita, disimulando su satisfacción, decía a ésta: «Pero, hija, ¿vais a dejar tamañitos a los amantes de Teruel?» Los esposos salían a paseo juntos todas las tardes. Jamás se ha visto a don Baldomero II en un teatro sin tener al lado a su mujer. Cada día, cada mes y cada año eran más tórtolos, y se querían y estimaban más. Muchos años después de casados, parecía que estaban en la luna de miel. El marido ha mirado siempre a su mujer como una criatura sagrada, y Barbarita ha visto siempre en su esposo el hombre más completo y digno de ser amado que en el mundo existe. Cómo se compenetraron ambos caracteres, cómo se formó la conjunción inaudita de aquellas dos almas, sería muy largo de contar. El señor y la señora de Santa Cruz, que aún viven, y ojalá vivieran 1000 años, son el matrimonio más feliz y más admirable del presente siglo. Debieron estos nombres escribirse con letras de oro en los antipáticos salones de la vicaría, para eterna ejemplaridad de las generaciones futuras, y debiera ordenarse a los sacerdotes, al leer la epístola de San Pablo, incluyeran algún parrafito, en latín o castellano, referente a estos excelsos casados. Doña Asunción Trujillo, que falleció en 1841, en un día triste de Madrid, el día en que fusilaron al general León, salió de este mundo con el atrevido pensamiento de que, para alcanzar la bienaventuranza, no necesitaba alegar más título que el de autora de aquel cristiano casamiento, y que no le disputara esta gloria Juana Trujillo, madre de Baldomero, la cual había muerto el año anterior, porque Asunción probaría ante todas las cancillerías celestiales que a ella se le había ocurrido la sublime idea, antes que a su prima. Ni los años ni las menudencias de la vida han debilitado nunca el profundísimo cariño de estos benditos cónyuges. Ya tenían canas las cabezas de uno y otro, y don Baldomero decía a todo el que quisiera oírle que amaba a su mujer como el primer día, juntos siempre en el paseo, juntos en el teatro, pues a ninguno de los dos le gusta la función si el otro no la ve tan bien. En todas las fechas que recuerdan algo dichoso para la familia, se hacen recíprocamente sus regalitos, y para colmo de felicidad, ambos disfrutan de una salud espléndida. El deseo final del señor de Santa Cruz es que ambos se mueran juntos, el mismo día y a la misma hora, en el mismo lecho nupcial en que han dormido toda su vida. Los conocí en 1870. Don Baldomero tenía ya 60 años, Barbarita 52. Él era un señor de muy buena presencia, el pelo entrecano, todo afeitado, colorado, fresco, más joven que muchos hombres de 40, con toda la dentadura completa y sana, ágil y bien dispuesto, sereno y festivo, la mirada dulce,
siempre la mirada aquella de perrazo de Terranova. Su esposa parecióme, para decirlo de una vez, una mujer guapísima, casi estoy por decir monísima. Su cara tenía la frescura de las rosas cogidas, pero no ajadas todavía, y no usaba más afeite que el agua clara. Conservaba una dentadura ideal y un cuerpo que, aun sin corsé, daba 15 y raya a muchas fantasmonas exprimidas que andan por ahí. Su cabello se había puesto ya enteramente blanco, lo cual le favorecía más que cuando lo tenía entrecano. Parecía pelo empolvado, a estilo Pompadour, y como lo tenía tan rizoso y tan bien partido sobre la frente, muchos sostenían que ni allí había canas ni Cristo que lo fundó. Si Barbarita presumiera, habría podido recortar muy bien los 52 años plantándose en los 38, sin que nadie le sacara la cuenta, porque la fisonomía y la expresión eran de juventud y gracia, iluminadas por una sonrisa que era la pura miel. Pues si hubiera querido presumir, con malicia, digo, a no ser por lo que era, una matrona respetabilísima con toda la sal de Dios en su corazón, habría visto acudir los hombres como acuden las moscas a una de esas frutas, que por lo muy maduras principian a arrugarse, y les chorrea por la corteza todo el azúcar. ¿Y Juanito? Pues Juanito fue esperado desde el primer año de aquel matrimonio sin par. Los felices esposos contaban con él este mes, el que viene, y el otro, y estaban viéndole venir y deseándole como los judíos al Mesías. A veces se entristecían con la tardanza, pero la fe que tenían en él los reanimaba. Si tarde o temprano había de venir, era cuestión de paciencia, y el muy pillo puso a prueba la de sus padres, porque se entretuvo 10 años por allá, haciéndolos rabiar. No se dejaba ver de Barbarita más que en sueños, en diferentes aspectos infantiles, ya comiéndose los puños cerrados, la cara dentro de un gorro con muchos encajes, ya talludito, con su escopetilla al hombro y mucha picardía en los ojos. Por fin Dios le mandó en carne mortal, cuando los esposos empezaron a quejarse de la providencia y a decir que los había engañado. Día de júbilo fue aquel de septiembre de 1845, en que vino a ocupar su puesto en el más dichoso de los hogares, Juanito Santa Cruz. Fue padrino del crío el gordo Arnaiz, quien dijo a Barbarita: «¿A mí no me la harás tú? Aquí ha habido matute. Este ternero lo has traído de la inclusa, para engañarnos. Estos proteccionistas no son más que contrabandistas disfrazados». Criáronlo con regalo y exquisitos cuidados, pero sin mimo. Don Baldomero no tenía carácter para poner un freno a su estrepitoso cariño paternal, ni para meterse en severidades de educación y formar al chico como lo formaron a él. Si su mujer lo permitiera, habría llevado Santa Cruz su indulgencia hasta consentir que el niño hiciera en todo su real gana. ¿En qué consistía que, habiendo sido él educado tan rígidamente por don Baldomero I, era todo blanduras con su hijo? Efectos de la evolución educativa, paralela de la evolución política. Santa Cruz tenía muy presentes las ferocidades disciplinarias de su padre, los castigos que le imponía y las privaciones que le había hecho sufrir. Todas las noches del año le obligaba a rezar el rosario con los dependientes de la casa. Hasta que cumplió los 25 nunca fue a paseo solo, sino en corporación con los susodichos dependientes. El teatro no lo cataba sino el día de Pascua, y le hacían un trajecito nuevo cada año, el cual no se ponía más que los domingos. Teníanle trabajando en el escritorio o en el almacén desde las 9 de la mañana a las 8 de la noche, y había que servir para todo, lo mismo para mover un fardo que para escribir cartas. Al anochecer solía su padre echarle los tiempos por encender el velón de 4 mecheros antes que las tinieblas fueran completamente dueñas del local. En lo tocante a juegos no conoció nunca más que el mus, y sus bolsillos no supieron lo que era un cuarto hasta mucho después del tiempo en que empezó a afeitarse. Todo fue rigor, trabajo, sordidez. Pero lo más particular era que, creyendo don Baldomero que tal sistema había sido eficacísimo para formarle a él, lo tenía por deplorable tratándose de su hijo. Esto no era una falta de lógica, sino la consagración práctica de la idea madre de aquellos tiempos, el progreso. ¿Qué sería el mundo sin progreso?, pensaba Santa Cruz, y al pensarlo sentía ganas de dejar al chico entregado a sus propios instintos. Había oído muchas veces a los economistas que iban de tertulia a casa de cantero la célebre frase «Le jeu à l'air, la jeu pas cher».
El gordo Arnaiz y su amigo Pastor, el economista, sostenían que todos los grandes problemas se resuelven por sí mismos, y don Pedro Mata opinaba del propio modo, aplicando a la sociedad y a la política el sistema de la medicina expectante. La naturaleza se cura sola, no hay más que dejarla. Las fuerzas reparatrices lo hacen todo, ayudadas del aire. El hombre se educa solo en virtud de las suscepciones constantes que determina en su espíritu la conciencia. Esta ayudada del ambiente social. Don Baldomero no lo decía así, pero sus vagas ideas sobre el asunto se condensaban en una expresión de moda y muy socorrida. El mundo marcha. Felizmente para Juanito estaba allí su madre, en quien se equilibraban maravillosamente el corazón y la inteligencia. Sabía coger las disciplinas cuando era menester, y sabía ser indulgente a tiempo. Si no le pasó nunca por las mientes obligar a rezar el rosario a un chico que iba a la universidad y entraba en la cátedra de Salmerón, en cambio no le dispensó del cumplimiento de los deberes religiosos más elementales. Bien sabía el muchacho que, si hacía novillos a la misa de los domingos, no iría al teatro por la tarde, y que si no sacaba buenas notas en junio, no había dinero para el bolsillo, ni toros, ni excursiones por el campo con Estupiñá. Luego hablaré de este tipo. Para cazar pájaros con red o liga, ni los demás divertimientos con que se recompensaba su aplicación. Mientras estudió la segunda enseñanza en el colegio de Masarnau, donde estaba a media pensión, su mamá le repasaba las lecciones todas las noches. Se las metía en el cerebro a puñados y a empujones, como se mete la lana en un cojín. Ved por dónde aquella señora se convirtió en sibila, intérprete de toda la ciencia humana. Pues le descifraba al niño los puntos oscuros que en los libros había, y aclaraba todas sus dudas, allá como Dios le daba a entender. Para manifestar hasta dónde llegaba la sabiduría enciclopédica de doña Bárbara, estimulada por el amor materno, baste decir que también le traducía los temas de latín, aunque en su vida había ella sabido palotada de esta lengua. Verdad que era traducción libre, mejor dicho liberal, casi demagógica. Pero Fedro y Cicerón no se hubieran incomodado si estuvieran oyendo por encima del hombro de la maestra, la cual sacaba inmenso partido de lo poco que el discípulo sabía. También le cultivaba la memoria, descargándosela de fárrago inútil, y le hacía ver claros los problemas de aritmética elemental, valiéndose de garbanzos o judías, pues de otro modo no andaba ella muy a gusto por aquellos derroteros. Para la historia natural solía la maestra llamar en su auxilio al León del Retiro, y únicamente en la química se quedaban los dos parados, mirándose el uno al otro, concluyendo ella por meterle en la memoria las fórmulas después de observar que estas cosas no las entienden más que los boticarios, y que todo se reduce a si se pone más o menos cantidad de agua del bozo. Total, que cuando Juan se hizo bachiller en artes, Barbarita declaraba riendo que con estos tejemanejes se había vuelto, sin saberlo, una doña Beatriz Galindo, para latines y una catedrática universal. 5. En este interesante periodo de la crianza del heredero, desde el 45 para acá, sufrió la casa de Santa Cruz la transformación impuesta por los tiempos, y que fue puramente externa, continuando inalterada en lo esencial. En el escritorio y en el almacén aparecieron los primeros mecheros de gas hacia el año 49, y el famoso velón de 4 luces recibió tan tremenda bofetada de la dura mano del progreso que no se le volvió a ver más por ninguna parte. En la caja habían entrado ya los primeros billetes del Banco de San Fernando, que sólo se usaban para el pago de letras, pues el público los miraba aún con malos ojos. Se hablaba aún de talegas, y la operación de contar cualquier cantidad era obra que la desempeñara Pitágoras u otro gran aritmético, pues con los doblones y ochentines, las pesetas catalanas, los duros españoles, los de 21 y cuartillo, las onzas, las pesetas columnarias y las monedas macuquinas, se armaba un Belén espantoso. Aún no se conocían el sello de correo, ni los sobres, ni otras conquistas del citado progreso. Pero ya los dependientes habían empezado a sacudirse las cadenas, ya no eran aquellos parias del tiempo de don Baldomero I, a quienes no se permitía salir sino los domingos y en comunidad, y cuyo vestido se confeccionaba por un patrón único, para que resultasen uniformados como colegiales o presidiarios. Se los dejaba concurrir a los bailes de Villahermosa o de Candil,
según las aficiones de cada uno. Pero en lo que no hubo variación fue en aquel piadoso atavismo de hacerles rezar el rosario todas las noches. Esto no pasó a la historia hasta la época reciente del traspaso a los chicos. Mientras fue don Baldomero jefe de la casa, ésta no se desvió en lo esencial de los ejes diamantinos, sobre que la tenía montada el padre, a quien se podría llamar don Baldomero el Grande. Para que el progreso pusiera su mano en la obra de aquel hombre extraordinario, cuyo retrato, debido al pincel de don Vicente López, hemos contemplado con satisfacción en la sala de sus ilustres descendientes, fue preciso que todo Madrid se transformase. Que la desamortización edificara una ciudad nueva sobre los escombros de los conventos, que el marqués de Pontejos adecentase este lugarón, que las reformas arancelarias del 49 y del 68 pusieran patas arriba todo el comercio madrileño, que el gran ingenio de Salamanca idease los primeros ferrocarriles, que Madrid se colocase por arte del vapor a 40 horas de París, y por fin que hubiera muchas guerras y revoluciones y grandes trastornos en la riqueza individual. También la casa de Gumersindo Arnaiz, hermano de Barbarita, ha pasado por grandes crisis y mudanzas desde que murió don Bonifacio. 2 años después del casamiento de su hermana con Santa Cruz, casó Gumersindo con Isabel Cordero, hija de don Benigno Cordero, mujer de gran disposición, que supo ver claro en el negocio de tiendas y ha sido la salvadora de aquel acreditado establecimiento. Comprometido este del 40 al 45 por los últimos errores del difunto Arnaiz, se defendió con los mahones, aquellas telas ligeras y frescas que tanto se usaron hasta el 54. El género de China decaía visiblemente. Las galeras aceleradas iban trayendo a Madrid cada día con más presteza las novedades parisienses, y se apuntaba la invasión lenta y tiránica de los medios colores, que pretenden ser signo de cultura. La sociedad española empezaba a presumir de seria, es decir, a vestirse lúgubremente, y el alegre imperio de los colorines se derrumbaba de un modo indudable. Como se habían ido las capas rojas, se fueron los pañuelos de Manila. La aristocracia los cedía con desdén a la clase media, y ésta, que también quería ser aristócrata, entregábalos al pueblo, último y fiel adepto de los matices vivos. Aquel encanto de los ojos, aquel prodigio de color, remedo de la naturaleza sonriente encendida por el sol de mediodía, empezó a perder terreno, aunque el pueblo, con instinto de colorista y poeta, defendía la prenda española como defendió el parque de Monteleón y los reductos de Zaragoza. Poco a poco iba cayendo el chal de los hombros de las mujeres hermosas, porque la sociedad se empeñaba en parecer grave, y para ser grave nada mejor que envolverse en tintas de tristeza. Estamos bajo la influencia del norte de Europa, y ese maldito norte nos importa los grises que toma de su ahumado cielo. El sombrero de copa da mucha respetabilidad a la fisonomía, y raro es el hombre que no se cree importante solo con llevar sobre la cabeza un cañón de chimenea. Las señoras no se tienen portales si no van vestidas de color de hollín, ceniza, rapé, verde botella o pasa de Corinto. Los tonos vivos las encanallan, porque el pueblo ama el rojo vermellón, el amarillo tila, el cadmio y el verde forraje, y está tan arraigado en la plebe el sentimiento del color, que la seriedad no ha podido establecer su imperio, sino transigiendo. El pueblo ha aceptado el oscuro de las capas, imponiendo el rojo de las vueltas. Ha consentido las capotas, conservando las mantillas y los pañuelos chillones para la cabeza. Ha transigido con los gabanes y aun con el polisón, a cambio de las toquillas de gama especialmente clara, en que dominan el celeste, el rosa y el amarillo de Nápoles. El crespón es el que ha ido decayendo desde 1840, no sólo por la citada evolución de la seriedad europea, que nos ha cogido de medio a medio, sino por causas económicas a las que no podíamos sustraernos. Las comunicaciones rápidas nos trajeron mensajeros de la potente industria belga, francesa e inglesa que necesitaban mercados. Todavía no era moda ir a buscarlos al África, y los venían a buscar aquí, cambiando cuentas de vidrio por pepitas de oro, es decir, lanillas, cretonas y merinos por dinero contante y por obras de arte.
Otros mensajeros saqueaban nuestras iglesias y nuestros palacios, llevándose los brocados históricos de casullas y frontales, el tisú y los terciopelos con bordados y aplicaciones y otras muestras riquísimas de la industria española. Al propio tiempo arramblaban por los espléndidos pañuelos de Manila, que habían ido descendiendo hasta las gitanas. También se dejó sentir aquí, como en todas partes, el efecto de otro fenómeno comercial, hijo del progreso. Refiérome a los grandes acaparamientos del comercio inglés, debidos al desarrollo de su inmensa marina. Esta influencia se manifestó bien pronto en aquellos humildes rincones de la calle de Postas, por la depreciación súbita del género de la China. Nada más sencillo que esta depreciación. Al fundar los ingleses el gran depósito comercial de Singapur, monopolizaron el tráfico del Asia y arruinaron el comercio que hacíamos por la vía de Cádiz y Cabo de Buena Esperanza con aquellas apartadas regiones. Ayun y Senghua dejaron de ser nuestros mejores amigos y se hicieron amigos de los ingleses. El sucesor de estos artistas, el fecundo e inspirado King Cheong, se cartea en inglés con nuestros comerciantes y da sus precios en libras esterlinas. Desde que Singapur apareció en la geografía práctica, el género de Cantón, y Shanghái dejó de venir en aquellas pesadas fragatonas de los armadores de Cádiz, los Fernández de Castro, los Cuestas, los Rubios, y la dilatada travesía del Cabo pasó a la historia como apéndice de los fabulosos trabajos de Vasco de Gama y de Alburquerque. La vía nueva trazáronla los vapores ingleses, combinados con el ferrocarril de Suez. Ya en 1840, las casas que traían directamente el género de Cantón no podían competir con las que lo encargaban a Liverpool. Cualquier mercachifle de la calle de Postas se proveía de este artículo sin ir a tomarlo en los 2 o 3 depósitos que en Madrid había. Después las corrientes han cambiado otra vez, y al cabo de muchos años ha vuelto a traer España directamente las obras de King Cheong. Mas para esto ha sido preciso que vinieran la gran vigorización del comercio desde el 68 y la robustez de los capitales de nuestros días. El establecimiento de Gumersindo Arnaiz se vio amenazado de ruina porque las 3 o 4 casas cuya especialidad era como una herencia o traspaso de la Compañía de Filipinas no podían seguir monopolizando la pañolería y demás artes chinescas. Madrid se inundaba de género a precio más bajo que el de las facturas de don Bonifacio Arnaiz, y era preciso realizar de cualquier modo. Para compensar las pérdidas de la quemazón, urgía plantear otro negocio, buscar nuevos caminos, y aquí fue donde lució sus altas dotes Isabel Cordero, esposa de Gumersindo, que tenía más pesquis que éste. Sin saber palotada de geografía, comprendía que había un Singapur y un Istmo de Suez. Adivinaba el fenómeno comercial sin acertar a darle nombre, y en vez de echar maldiciones contra los ingleses como hacía su marido, se dio a discurrir el mejor remedio. ¿Qué corrientes seguirían? La más marcada era la de las novedades, la de la influencia de la fabricación francesa y belga, en virtud de aquella ley y de los grises del norte, invadiendo, conquistando y anulando nuestro ser colorista y romancesco. El vestir se anticipaba al pensar, y cuando aún los versos no habían sido desterrados por la prosa, ya la lana había hecho trizas a la seda. Pues apechuguemos con las novedades, dijo Isabel a su marido, observando aquel furor de modas que le entraba a esta sociedad y el afán que todos los madrileños sentían de ser elegantes con seriedad. Era, por añadidura, la época en que la clase media entraba de lleno en el ejercicio de sus funciones, abandonando todos los empleos creados por el nuevo sistema político y administrativo, comprando a plazos todas las fincas que habían sido de la Iglesia, constituyéndose en propietaria del suelo y en usufructuaria del presupuesto, absorbiendo, en fin, los despojos del absolutismo y del clero, y fundando el imperio de la levita. Claro es que la levita es el símbolo, pero lo más interesante de tal imperio está en el vestir de las señoras, origen de energías poderosas que de la vida privada salen a la pública y determinan hechos grandes. Los trapos hay. ¿Quién no ve en ellos una de las principales energías de la época presente, tal vez una causa generadora de movimiento y vida? Pensad un poco en lo que representan, en lo que valen, en la riqueza y el ingenio que consagra a producirlos la ciudad más industriosa del mundo, y sin querer vuestra mente
os presentará entre los pliegues de las telas de moda todo nuestro organismo mesocrático, ingente pirámide, en cuya cima hay un sombrero de copa. Toda la máquina política y administrativa, la deuda pública y los ferrocarriles, el presupuesto y las rentas, el Estado tutelar y el parlamentarismo socialista. Pero Gumersindo e Isabel habían llegado un poco tarde, porque las novedades estaban en manos de mercaderes listos, que sabían ya el camino de París. Arnaiz fue también allá, mas no era hombre de gusto y trajo unos adefesios que no tuvieron aceptación. La Cordero, sin embargo, no se desanimaba. Su marido empezaba a atontarse. Ella, a ver claro, vio que las costumbres de Madrid se transformaban rápidamente, que esta orgullosa corte iba a pasar en poco tiempo de la condición de aldeota indecente a la de capital civilizada, porque Madrid no tenía de metrópoli más que el nombre y la vanidad ridícula. Era un payo con casaca de gentilhombre y la camisa desgarrada y sucia. Por fin el Pareto se disponía a ser señor de verdad. Isabel Cordero, que se anticipaba a su época, presintió la traída de aguas del Lozoya. En aquellos veranos ardorosos en que el ayuntamiento refrescaba y alimentaba las fuentes del Berro y de la Teja con cubas de agua sacada de los pozos. En aquellos tiempos en que los portales eran sentinas y en que los vecinos iban de un cuarto a otro con el pucherito en la mano pidiendo por favor un poco de agua para afeitarse. La perspicaz mujer vio el porvenir. Oyó hablar del gran proyecto de Bravo Murillo, como de una cosa que ella había sentido en su alma. Por fin Madrid, dentro de algunos años, iba a tener raudales de agua distribuidos en las calles y plazas, y adquiriría la costumbre de lavarse, por lo menos la cara y las manos. Lavadas estas partes, se lavaría después otras. Este Madrid, que entonces era futuro, se le presentó con visiones de camisas limpias en todas las clases, de mujeres ya acostumbradas a mudarse todos los días, y de señores que eran la misma pulcritud. De aquí nació la idea de dedicar la casa al género blanco, y arraigada fuertemente la idea, poco a poco se fue haciendo realidad. Ayudado por don Baldomero y Arnaiz, Gumersindo empezó a traer batistas finísimas de Inglaterra, holandas y escocias, irlandas y malapolanes, nanchuk y cretonas de Alsacia, y la casa se fue levantando no sin trabajo de su postración hasta llegar a adquirir una prosperidad relativa. Complemento de este negocio en blanco fueron la damasquería gruesa, los cutíes para colchones y la mantelería de Courtrai, que vino a ser especialidad de la casa, como lo decía un rótulo añadido al letrero antiguo de la tienda. Las puntillas y encajería mecánica vinieron más tarde, siendo tan grandes los pedidos de Arnaiz que una fábrica de Suiza trabajaba solo para él. Y por fin, las crinolinas dieron al establecimiento buenas ganancias. Isabel Cordero, que había presentido el canal del Lozoya, presintió también el miriñaque, que los franceses llamaban Malakoff, invención absurda, que parecía salida de un cerebro enfermo de tanto pensar en la dirección de los globos. De la pañolería y artículos asiáticos sólo quedaban en la casa por los años del 50 al 60 tradiciones religiosamente conservadas. Aún había alguna torrecilla de marfil y buena porción de mantones ricos, de alto precio, en cajas primorosas. Era quizá Gumersindo la persona que en Madrid tenía más arte para doblarlos, porque ha de saberse que doblar un crespón era tarea tan difícil como hinchar un perro. No sabían hacerlo sino los que de antiguo tenían la costumbre de manejar aquel artículo, por lo cual muchas damas que en algún baile de máscaras se ponían el chal, lo mandaban al día siguiente con la caja a la tienda de Gumersindo Arnaiz, para que éste lo doblase según arte tradicional, es decir, dejando oculta la rejilla de a tercia y el fleco de a cuarta, y visible en el cuartel superior el dibujo central. También se conservaban en la tienda los dos maniquíes vestidos de mandarines. Se pensó en retirarlos porque ya estaban los pobres un poco tronados, pero Barbarita se opuso, porque dejar de verlos allí, haciendo juego con la fisonomía lela y honrada del señor de Layún, era como si enterrasen a alguno de la familia, y aseguró que si su hermano se obstinaba en quitarlos, ella se los llevaría a su casa para ponerlos en el comedor, haciendo juego con los aparadores. 6. Aquella gran mujer, Isabel Cordero de Arnaiz, dotada de todas las agudezas del traficante y de todas las triquiñuelas económicas del ama de gobierno,
Fue agraciada además por el cielo con una fecundidad prodigiosa. En 1845, cuando nació Juanito, ya había tenido ella 5, y siguió pariendo con la puntualidad de los vegetales que dan fruto cada año. Sobre aquellos 5 hay que apuntar 12 más en la cuenta. Total, 17 partos que recordaba asociándolos a fechas célebres del reinado de Isabel II. Mi primer hijo, decía, nació cuando vino la tropa carlista hasta las tapias de Madrid. Mi Jacinta nació cuando se casó la reina, con pocos días de diferencia. Mi Isabelita vino al mundo el día mismo en que el cura Merino le pegó la puñalada a su majestad. Y tuve a Rupertito el día de San Juan del 58, el mismo día que se inauguró la traída de aguas. Al ver la estrecha casa, se daba uno a pensar que la ley de impenetrabilidad de los cuerpos fue el pretexto que tomó la muerte para mermar aquel bíblico rebaño. Si los 17 chiquillos hubieran vivido, habría sido preciso ponerlos en los balcones, como los tiestos, o colgados en jaulas de machos de perdiz. El garrotillo y la escarlatina fueron entresacando aquella mies apretada, y en 1870 no quedaban ya más que 9. Los 2 primeros volaron a poco de nacidos. De tiempo en tiempo se moría uno, ya crecidito, y se aclaraban las filas. En no sé qué año se murieron 3, con intervalo de 4 meses. Los que rebasaron de los 10 años se iban criando regularmente. He dicho que eran 9. Falta consignar que, de estas 9 cifras, 7 correspondían al sexo femenino. Vaya una plaga que le había caído al bueno de Gumersindo. ¿Qué hacer con 7 chiquillas? Para guardarlas, cuando fueran mujeres, se necesitaba un cuerpo de ejército. ¿Y cómo casarlas bien a todas? ¿De dónde iban a salir 7 maridos buenos? Gumersindo, siempre que de esto se le hablaba, echábalo a broma, confiando en la buena mano que tenía su mujer para todo. Verán, decía, cómo saca ella de debajo de las piedras 7 yernos de primera. Pero la fecunda esposa no las tenía todas consigo. Siempre que pensaba en el porvenir de sus hijas se ponía triste, y sentía como remordimientos de haber dado a su marido una familia que era un problema económico. Cuando hablaba de esto con su cuñada Barbarita, lamentábase de parir hembras, como de una responsabilidad. Durante su campaña prolífica, desde el 38 al 60, acontecía que, a los 4 o 5 meses de haber dado a luz, ya estaba otra vez encinta. Barbarita no se tomaba el trabajo de preguntárselo, y lo daba por hecho. Ahora, le decía, vas a tener un muchacho. Y la otra, enojada, echando pestes contra su fecundidad, respondía, ¿varón o hembra? Estos regalos debieran ser para ti. A ti debiera Dios darte un canario de alcoba todos los años. Las ganancias del establecimiento no eran escasas, pero los esposos Arnaiz no podían llamarse ricos porque, con tanto parto y tanta muerte de hijos y aquel familión de hembras, la casa no acababa de florecer como debiera. Aunque Isabel hacía milagros de arreglo y economía, el considerable gasto cotidiano quitaba al establecimiento mucha savia, pero nunca dejó de cumplir Gumersindo sus compromisos comerciales, y su capital no era grande, tampoco tenía deudas. El quid estaba en colocar bien las 7 chicas, pues mientras esta tremenda campaña matrimoniesca no fuera coronada por un éxito brillante, en la casa no podía haber grandes ahorros. Isabel Cordero era 20 años ya una mujer desmejorada, pálida, deforme de talle, como esas personas que parece se están desbaratando y que no tienen las partes del cuerpo en su verdadero sitio. Apenas se conocía que había sido bonita. Los que la trataban no podían imaginársela en estado distinto del que se llama interesante, porque el barrigón parecía en ella cosa anormal, como el color de la tez o la forma de la nariz. En tal situación y en los breves periodos que tenía libres, su actividad era siempre la misma, pues hasta el día de caer en la cama estaba sobre un pie, atendiendo incansable el complicado gobierno de aquella casa. Lo mismo funcionaba en la cocina que en el escritorio, y acabadita de poner la enorme sartén de migas para la cena o el calderón de patatas, pasaba a la tienda a que su marido la enterase de las facturas que acababa de recibir o de los avisos de letras. Cuidaba principalmente de que sus niñas no estuviesen ociosas. Las más pequeñas y los varoncitos iban a la escuela.
Las mayores trabajaban en el gabinete de la casa, ayudando a su madre en el repaso de la ropa, o en acomodar al cuerpo de los varones las prendas deshechas del padre. Alguna de ellas se daba maña para planchar. Solían también lavar en el gran artesón de la cocina y zurcir y echar un remiendo. Pero en lo que mayormente sobresalían todas era en el arte de arreglar sus propios perendengues. Los domingos, cuando su mamá las sacaba a paseo en larga procesión, iban tan bien apañaditas que daba gusto verlas. Al ir a misa desfilaban entre la admiración de los fieles, porque conviene apuntar que eran muy monas. Desde las dos mayores, que eran muy mujeres, hasta la última, que era una miniaturita, formaban un rebaño interesantísimo, que llamaba la atención por el número y la escala gradual de las tallas. Los conocidos que las veían entrar decían: «Ya está ahí doña Isabel con el muestrario». La madre, peinada con la mayor sencillez, sin ningún adorno, flácida, pecosa y desprovista ya de todo atractivo personal que no fuera la respetabilidad, pastoreaba aquel rebaño, llevándolos por delante como los paveros en Navidad. Y que no pasaba flojos apuros la pobre para salir airosa en aquel papel inmenso. A Barbarita le hacía ordinariamente sus confidencias. «Mira, hija, algunos meses me veo tan agobiada que no sé qué hacer. Dios me protege, que si no... Tú no sabes lo que es vestir 7 hijas. Los varones con los desechos de la ropa de su padre, que yo les arreglo, van tirando. Pero las niñas... Y con estas modas de ahora y de este suponer... ¿Viste la pieza de merino azul? Pues no fue bastante, y tuve que traer 10 varas más. Nada te quiero decir del ramo de zapatos. Gracias que dentro de casa, la que no se me ponga otro calzado que no sea las alpargatitas de cáñamo, ya me tiene hecha una leona. Para llenarles la barriga, me defiendo con las patatas y las migas. Este año he suprimido los estofados. Sé que los dependientes refunfuñan, pero no me importa. Que vayan a otra parte, donde los traten mejor. Creerás que un quintal de carbón se me va como un soplo. Me traigo a casa 2 arrobas de aceite, y a los pocos días, ¡pif! Parece que se lo han chupado las lechuzas. Encargo a Estupiñá 2 o 3 quintales de patatas, hija. Y como si no trajera nada. En la casa había 2 mesas. En la primera comían el principal y su señora, las niñas, el dependiente más antiguo y algún pariente, como Primitivo Cordero cuando venía a Madrid de su finca de Toledo, donde residía. A la segunda se sentaban los dependientes menudos y los 2 hijos, uno de los cuales hacía su aprendizaje en la tienda de blondas de Segundo Cordero. Era un total de 17 a 18 bocas. El gobierno de tal casa, que habría rendido a cualquier mujer, no fatigaba visiblemente a Isabel. A medida que las niñas iban creciendo, disminuía para la madre parte del trabajo material. Pero este descanso se compensaba con el exceso de vigilancia para guardar el rebaño, cada vez más perseguido de lobos y expuesto a infinitas asechanzas. Las chicas no eran malas, pero eran jovenzuelas, y ni Cristo Padre podía evitar los atisbos por el único balcón de la casa o por la ventanuca que daba al callejón de San Cristóbal. Empezaban a entrar en la casa cartitas y a desarrollarse esas intriguelas inocentes que son juegos de amor, ya que no el amor mismo. Doña Isabel estaba siempre con cada ojo como un farol, y no las perdía de vista un momento. A esta fatiga ruda del espionaje materno uníase el trabajo de exhibir y airear el muestrario, por ver si caía algún parroquiano, o por otro nombre, marido. Era forzoso hacer el artículo, y aquella gran mujer, negociante en hijas, no tenía más remedio que vestirse y concurrir con su género a tal o cual tertulia de amigos, porque si no lo hacía, ponían las nenas unos morros que no se las podía aguantar. Era también de rúbrica el paseíto los domingos, en corporación, las niñas muy bien arregladitas con 4 pingos que parecían lo que no eran, la mamá muy estirada de guantes, que le imposibilitaban el uso de los dedos, con un manguito que le daba un calor excesivo a las manos, y su buena cachemira, sin ser vieja, lo parecía. Dios, al fin, apreciando los méritos de aquella heroína, que ni un punto se apartaba de su puesto en el combate social, echó una mirada de benevolencia sobre el muestrario, y después lo bendijo. La primera chica que se casó fue la segunda, llamada Candelaria, y en honor de la verdad no fue muy lucido aquel matrimonio.
Era el novio un buen muchacho, dependiente en la camisería de la viuda de Aparici. Llamábase Pepe Samaniego, y no tenía más fortuna que sus deseos de trabajar y su honradez probada. Su apellido se veía mucho en los rótulos del comercio menudo. Un tío suyo era boticario en la calle del Ave María. Tenía un primo pescadero, otro tendero de capas, en la calle de la Cruz, otro prestamista, y los demás, lo mismo que sus hermanos, eran todos horteras. Pensaron primero los de Arnaiz oponerse a aquella unión, mas pronto se hicieron esta cuenta. No están los tiempos para hilar muy delgado en esto de los maridos. Hay que tomar todo lo que se presente, porque con 7 a colocar, basta con que el chico sea formal y trabajador. Casóse luego la mayor, llamada Benigna, en memoria de su abuelito, el héroe de Boteros. Esta sí que fue buena boda. El novio era Ramón Villuendas, hijo mayor del célebre cambiante de la calle de Toledo. Gran casa, fortuna sólida. Era ya viudo con 2 chiquillos, y su parentela ofrecía variedad chocante en orden de riqueza. Su tío don Cayetano Villuendas estaba casado con Eulalia, hermana del marqués de Casamuñoz, y poseía muchos millones. En cambio, había un Villuendas tabernero y otro que tenía un tenducho de percales y bayetas llamado El Buen Gusto. El parentesco de los Villuendas, pobres con los ricos, no se veía muy claro, pero parientes eran, y muchos de ellos se trataban y se tuteaban. La tercera de las chicas, llamada Jacinta, pescó marido al año siguiente. ¿Y qué marido? Pero al llegar aquí me veo precisado a cortar esta hebra y paso a referir ciertas cosas que han de preceder a la boda de Jacinta.